La verdad que momento especial el del Mercosur, porque es un momento muy especial el del mundo. Una crisis que parecía haberse alejado ya por el año 2010, 2011, inclusive representó el crecimiento de la Argentina más importante y el crecimiento de toda la región, y que vuelve cíclicamente porque en realidad se visualiza por parte de los líderes de los países desarrollados una manifiesta incapacidad de resolver una crisis, y lo que es peor aún, al no poder resolverla, creo que van a intentar, y ya lo están haciendo, transferir los costos y las facturas de esa crisis a nosotros, los países emergentes, que somos precisamente los que hemos protagonizado lo que yo denomino la década ganada, frente a la década perdida de los 80 y de los años 90, década ganada en términos de inclusión social, de crecimiento de nuestro Producto Bruto, de democratización y redistribución del ingreso, de la participación de los sectores más vulnerables y más alejados a bienes sociales de los cuales carecían, como salud, educación, vivienda, trabajo, alimento. El compromiso entonces no es solamente hablar de economía en términos abstractos, sino hablar de economía en términos concretos, en términos de lo que ha representado para nuestros pueblos el hecho de haber comenzado, en el caso de Argentina, un proceso profundo de reindustrialización, en el caso de Brasil, que ha adquirido una potencialidad a nivel mundial de una densidad y un entramado de su desarrollo industrial que además es muy positivo para la región y muy positivo para la Argentina en especial, y también para el Mercosur. Nunca creímos, ni el presidente Kirchner, ni quien les habla, ni tampoco el presidente Lula, que el crecimiento del Brasil, como pensaban algunos argentinos, pudiera ser algo nocivo para la Argentina. Al contrario, Néstor siempre me decía, y no me voy a olvidar nunca, el efecto del camión que tiene con el ciclista. Tal vez el ciclista sea un poco más pequeño que el camión, pero cuando el camión toma velocidad, también ese ciclista es arrastrado, se une y sigue hacia adelante. Esto es un poco lo que ha pasado y lo que estamos haciendo en un país que la Argentina, como la Argentina, devastada a partir del 24 de marzo de 1976, a diferencia de lo que pasó con otros países de la región que sufrieron dictaduras militares. Este país lo sufrió, pero que no tuvo un proceso de desindustrialización tan impresionante y tan planificado como el que tuvo la Argentina, que fue francamente devastador. Esto nos ha permitido protagonizar en la última década el crecimiento económico de nuestro PBI más importante, algo que también conviene a Brasil. Lo dije el otro día en el encuentro de industriales brasileros y argentinos, cuando dijimos que Argentina no puede crecer si Brasil no crece, y Brasil no puede crecer si Argentina no crece. Y también lo traslado a lo que siempre dice Pepe cuando le habla a sus compatriotas, los uruguayos. Cada vez que le va mal a la Argentina, le ha ido peor a Uruguay. Hay una interconexión entre todos nosotros, también con el Paraguay. Por eso la decisión de no tomar sanciones económicas, porque sabemos que la pagan los pueblos, y también sabemos que Paraguay necesita de nosotros, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, para seguir creciendo, más allá de los discursos flamígeros que muchas veces que sirven a políticas internas más que a los intereses de los países y los pueblos puedan tener sus dirigentes. Lo sabemos claramente, por eso no tenemos temores ni dudas acerca de cuál es el futuro del Mercosur y de la América del Sur. Mayor densidad en la integración, mayor profundidad en la integración. Un aporte que ha hecho Argentina, que quiero resaltarlo también: somos el primer país del Mercosur que aprueba su código, el código aduanero del Mercosur, código aduanero que tuvimos también el honor de aprobar con nuestra presidencia pro tempore en la provincia de San Juan, y ya ha sido aprobado por ambas cámaras del Parlamento argentino, siendo el primer Estado miembro del Mercosur que tiene aprobado su código aduanero. Esto es un paso más a la integración.
¿Cuáles son los desafíos? Decíamos, este mundo desarrollado que no solamente no resuelve sus problemas, sino que los proyecta y quiere trasladarlos a nuestros países, bajo distintas formas. Primarización de nuestras exportaciones, para lograr entonces colocar sus productos manufactureros, industriales, en nuestros países, cosa que debemos impedir, no por una cuestión de proteccionismo, sino por una cuestión de justicia en el equilibrio de las relaciones comerciales. Durante décadas tuvimos términos de intercambio altamente desfavorables entre nuestras regiones y los países desarrollados. Hoy los términos de intercambio han sido favorables durante la última década, pero no ha sido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nadie nos dio graciosamente esto, lo hemos ganado a fuerza de políticas públicas y de proyectos que han priorizado en el crecimiento con inclusión de nuestros pueblos y que han abandonado las políticas neoliberales que el consenso de Washington había impuesto a la región, donde el ejemplo más paradigmático de esas políticas neoliberales tal vez haya sido mi país, la República Argentina, cuando implosiona en el año 2001 con el mayor default de deuda soberana y la mayor crisis bancaria de la que se tenga memoria en nuestra historia. Algo muy parecido a lo que está pasando hoy en la Europa, cuando vemos también las crisis de deuda soberana. Por eso creemos que además debemos darnos densidad y profundidad en la integración y tenemos que comenzar a discutir en esta integración estándares comunes. Lo charlábamos el otro día con la visita del presidente del Perú, miembro de los países andinos en la República Argentina. Necesitamos darnos una política de estándares comunes en materia de inversión extranjera en nuestra región para evitar hacer entre nosotros mismos dumping social y que pivoteen sobre las necesidades de nuestros pueblos para hacer dumping social y a modo de extorsión hacer una suerte de subasta o remate a ver quién le paga menos a sus trabajadores, quién me cobra menos impuestos para ir a invertir a ese país. Esto necesita de una férrea unidad y de la construcción de estándares regionales en materia de inversión para cuidar que esto que hemos logrado, porque ninguno de nosotros va a poder seguir creciendo y haciendo las cosas que estamos haciendo si al resto de los países de la región les va mal. Además, tenemos una región con recursos naturales. Enumeraba el otro día en el encuentro de Buenos Aires el presidente de la Unión Industrial Argentina en materia de agua potable, en materia de energía, en materia de minerales, en materia de alimentos, en materia de capacidad excedentaria, en materia agroalimentaria, en capacidad de innovación y desarrollo tecnológico sin precedentes, y tenemos que utilizar esto. Tenemos que utilizarlo y además también comenzar, y lo hemos hecho nosotros, hemos elevado una propuesta a la UNASUR, comenzar también a actuar en simultáneo, conjuntamente con la UNASUR desde el Mercosur, para comenzar a abordar problemas comunes que tenemos algunos países del Mercosur y de la UNASUR, como son, por ejemplo, los tratados bilaterales de inversión. Me acuerdo el día que le pregunté a Dilma cuántos tratados bilaterales tienen firmados o aprobados Brasil, y me dijo 0. Ni amarrados nos hacen firmar o acordar un tratado bilateral de inversión. Esto significa lo que pasó en la década de los 90. Mi país tiene 59 tratados bilaterales de inversión, con principios además de ultraactividad, de manera tal que un tratado en donde se renuncia a la jurisdicción nacional y se somete a tribunales internacionales, aun cuando sea denunciado, sigue teniendo actividad por 10, 15 o 20 años más. Tal ha sido el grado de perversidad con que determinados instrumentos han sido elaborados. Debemos también comenzar a organizar instrumentos, organismos multilaterales en materias de calificadoras de riesgo. El Asia ha comenzado a hacerlo.
califican nuestras deudas las calificadoras, no ya dichas por mí, sino reconocidas por los propios países desarrollados. Ya no es Chávez el que habla mal de las calificadoras de riesgo, es el rey de España el que habla mal de las calificadoras de riesgo y dice que las calificadoras de riesgo son una plaga. Y es cierto, bueno, ser monarca y ser Borbón da una categoría que tal vez no tenga un suramericano como el presidente Chávez, pero ya los europeos, como han ido por ellos, por muchos de ellos, comienzan a advertir a esas calificadoras empleadas de los bancos de inversión que con sus derivados recomendaron a clientes e inversionistas papeles de deuda que sabían que iban a ser defaulteados, como lo hicieron en el 2001 con la Argentina. Bancos que recomendaron a los jubilados italianos, japoneses, alemanes, comprar la maravilla de los títulos argentinos que iban a pagar, que pagaban en los papeles, tasas del 17, del 18%, y que obviamente era todo el mundo, cualquiera que hubiera sabido de economía, sabía que esto no se podía pagar. Pero ¿qué puede saber un jubilado, sea argentino, alemán? Bueno, esta fue una gran estafa. Y esto fue pergeñado precisamente por las calificadoras de riesgo, que hoy siguen diciendo que deudas como la griega tienen menos riesgo que deudas como la argentina. Una Argentina que reestructuró el 93% de su deuda soberana, ejemplo histórico en el mundo, que además lo hizo con quitas y plazos nunca vistos, con 2 aperturas de canje, 2005 y 2010, lo que permitió precisamente ese 93%, y que hoy se ve asediada por un 7% de fondos buitres que no accedieron a ninguno de los 2 canjes y que quieren perjudicar al 93% de tenedores legítimos, legítimos porque tienen buena fe. Creyeron unos en la Argentina en el 2005 que íbamos a pagar y creyeron otros en el 2010. Y lo cierto es que la Argentina ha venido cumpliendo rigurosamente sin acceso al mercado de capitales, a fuerza del superávit comercial, a fuerza de esfuerzo propio, de industrialización, de mercado interno, de valor agregado. Por eso creo que también tenemos que sentar principios generales en materia de reestructuración de deuda soberana. Yo quiero recordar un caso que también se dio aquí en Sudamérica, en 1902. En 1902, la República de Venezuela fue invadida por el reino italiano, por el imperio austrohúngaro, devenido luego en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, y por Inglaterra por pago de deuda soberana. Y me acuerdo que fue un argentino, canciller del presidente Roca, Luis María Drago, quien sostuvo una defensa férrea de esto frente a un Estados Unidos que también en aquella época defeccionó de la doctrina Monroe, cuando decía América para los americanos. Bueno, cuando llegaron los ingleses, los austrohúngaros y todo, dijo, me lavo las manos, y América me refería a América del Norte. Sin embargo, triunfó la postura de que ningún país podía invadir a otro por una deuda soberana. Parece mentira, pero esto ocurría a principios del siglo XX, como también ya se había derogado la prisión por deuda para los ciudadanos comunes, que inmortalizara en Los Miserables Víctor Hugo. Con la doctrina Drago también se crea una doctrina internacional por la cual se establece que ningún país puede ser invadido por deuda soberana. Esto lo hicimos aquí, en Sudamérica también los suramericanos. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a trabajar fuertemente, y los países que tenemos representación en el G20, llevar y preparar una agenda común de fijar principios soberanos para la reestructuración de deudas soberanas en la próxima reunión, y también hacerlo como algo que proviene de la América del Sur, del Mercosur o de toda la región, porque el problema hoy está allá y ese problema también nos afecta, porque la quiebra de esos países, el endeudamiento de sus sociedades, está provocando que esos excedentes de stock de manufacturas traten de ser colocados acá. El solidarizarnos con los pueblos europeos, con las sociedades europeas, en cuanto a convencer a sus autoridades que la suma de las austeridades no es más que la suma de la crisis,
y la profundidad de la crisis y no la solución es clave no solamente por una cuestión de solidaridad natural que tenemos todos como militantes políticos de partidos populares, nacionales y democráticos, sino también de intereses genuinos de la región que necesitamos que Europa y el mundo desarrollado reconstruya su economía para no perjudicar el crecimiento de las emergentes que hemos sostenido durante la última década el crecimiento mundial, porque con China sola no va a alcanzar. Esto también lo tenemos que entender y saber, y lo que más lo tienen que entender son ellos. Creo que también hablé ya de las calificadoras, hablé también, no quiero olvidarme de ninguno de los temas que había anotado, de un sistema de solidaridades estandarizadas, del esfuerzo que tenemos que hacer en profundizar esta integración del Mercosur y también de los países andinos, porque somos un mercado formidable, un mercado que aún necesita incorporar a millones de compatriotas de América del Sur al consumo. Tenemos entonces que no solamente darle la bienvenida a Bolivia, ya incorporada a Venezuela, sino también, junto a todos los países de la región andina, lograr la profundización de la asociación, porque estamos comprando en la región 600.000 millones de dólares anuales extra zona. Esto quiere decir a países que no están en nuestra región. ¿Qué es lo que quieren y qué es lo que ofrecen? Porque estamos cansados de que se nos tilde de proteccionistas cuando en realidad Europa tiene décadas de proteccionismo. La manteca francesa tiene un arancel del 120-130%, y la concesión graciosa que ofrecen es que todos bajemos un 20% nuestros aranceles de importación. El problema es que la Argentina tiene aranceles de importación muy bajos, históricamente muy bajos, que no superan el 35%, por lo tanto bajar a un 20 o a un 19 puede ser absolutamente ruinoso, no puede ser, es absolutamente ruinoso. O tal vez la protección del arroz japonés con 300% de arancel. Por lo tanto, los porcentajes no me dicen nada. Yo quiero saber qué es exactamente el grado de protección que hoy tiene cada uno de los productos de Europa y qué es lo que están dispuestos a ofrecer. También tenemos que saber que todos ellos, todos los grandes países tienen grandes inversiones en nuestros países. Estados Unidos tienen 500 empresas radicadas en nuestro país, nos ponen muy contentos, de las cuales 100 son de las más grandes de Estados Unidos. Lo mismo muchísimos países de Europa. Bueno, todas nuestras terminales automotrices son todas extra zona, no tenemos una sola terminal automotriz, una sola de origen de la región. Sí tenemos a toda la industria autopartista, que son proveedores, pero son proveedores de los autopartes que tienen menor valor agregado en esos autos, porque los autopartes de mayor valor agregado, los que tienen los software, los GPS y todas las sofisticaciones, vienen de allá, o por lo menos vienen para ser armados desde allá. Con lo cual tenemos que comenzar a hablar también de igual a igual, porque sus inversiones también están hundidas acá y estamos dispuestos a ser socios, pero no a ser depositarios de mercaderías que sobran en el continente. Esto es muy importante. Por eso tenemos que ir con buenos modales, tenemos que ir con buen lenguaje, tenemos que ir con números, señoras y señores, porque además no estamos hablando de cuestiones ideológicas, no, ya estamos todos grandes, ya hemos hecho muchas cosas de jóvenes, no necesitamos venir a hacerlas ahora ya de grandes. Por lo tanto, vamos a hablar de números, de lo que siempre nos hablaban cuando éramos jóvenes. Bueno, ahora, cuando nos acusaban de ideologicistas y de querer cambiar el mundo, no, ahora queremos hablar de números nada más. Como nos hablaban de números cuando éramos jóvenes. Bueno, ahora los que queremos hablar de números somos nosotros. Ya se nos pasó a la juventud a todos, así queremos hablar de números.
Finalmente, y con esto quiero terminar en referencia abierta a este discurso un tanto acuático que tuvo Pepe y de los peces. Pepe hablaba de, si mal no recuerdo, lo noté por aquí, de que tenemos que movernos como peces que corren en distintas mareas, que por lo tanto podemos hacerlo, pero tenemos límites. Y también habló de la velocidad para que la sardina no sea devorada por la ballena. Yo creo que tiene razón, pero también creo que todo esto que hemos hecho nosotros no lo hemos hecho como peces que íbamos para aquí o para allá, ni por velocidad. Yo creo que muchas veces actuamos como el salmón patagónico. Discúlpenme ya que estamos con sardinas, ballenas y demás. Yo quiero contarles lo que hacen los salmones. Los salmones nadan contra la corriente, río arriba. Es un espectáculo verlos. Ese pez maravilloso, sabroso, extraordinario que tenemos en el Pacífico y en nuestros lagos y ríos patagónicos. El salmón nada contra la corriente para ir a desovar, para ir a reproducirse, para ir a multiplicar, a poner los huevos. Es cierto, es tal el esfuerzo que después muere en el desove, pero desova, reproduce, deja hijos, deja legados, deja ideas, deja ejemplos. No digo, por favor, porque mañana seguro algún titular de mi país dirá: la presidenta propone que todos se suiciden y vayan a desovar contra la corriente. No tengo vocación suicida, quédense tranquilos. Por allí me gustaría hacer algunas cosas, pero como tenemos las inhibiciones de los educados y de los civilizados y democráticos, reprimimos algunos deseos y nos sometemos a esas inhibiciones. Pero quiero que quede también el ejemplo de esos salmones. Yo conocí a alguno que fue contra la corriente permanentemente y deja el legado. Por eso digo que no tengamos miedo, porque las cosas que hemos hecho las hemos hecho bien, con equivocaciones, con errores, pero con un objetivo permanente: el gobernar en favor de nuestros pueblos, soportando presiones que no ha soportado nadie para que torzamos el rumbo, para que hagamos lo que otros quieren, y lo hemos hecho y lo estamos haciendo, porque de aquella época tan joven, forjados en un concepto de compromiso con el prójimo, tenemos el otro gran elemento, que es, además de la velocidad, Pepe, que es importante. Me acuerdo tu reportaje inolvidable con la periodista de la CNN, cuando te dijo que te hizo todo un panegírico para quedar bien con vos, y te decía cómo todo lo que habías sufrido, lo que te había pasado, y cómo habías escapado, y cómo lo que habías sufrido. Y dije, no, pero yo me estaba escapando, el problema fue que me agarraron. No era que quería sufrir, ni que me tuvieran preso. Esa velocidad está bien, esa velocidad la tenemos que seguir teniendo, esa velocidad no la tenemos que perder. Algunos los agarraron, muchos los agarraron y los soltaron. A los que están acá han sido agarrados, agarradas, agraviados, y aquí están, con la buena voluntad de siempre. Por eso digo que a la velocidad que hay que seguir manteniendo le agreguemos lo que siempre tuvimos: la voluntad política, que es el instrumento imprescindible de cualquier político para transformar la realidad. Ojo, de cualquier político que quiera trabajar en beneficio del pueblo, porque también es buena hora decirlo. Hay algunos que prefieren quedar bien con los de afuera y no con los de adentro. Recuerdo cuando, para finalizar, estábamos discutiendo la reestructuración, el plan que Argentina iba a hacer el show road por el mundo, de qué manera de pago iba a ofrecer en la reestructuración de su deuda soberana en el año 2005. Recuerdo una reunión muy emblemática que tuvimos en la Quinta de Olivo con las autoridades económicas, que eran las que iban a tener que salir al mundo: Kirchner, el secretario legal y técnico de la presidencia, el doctor Zanini, quien les habla, que llegó después,
y pudo presenciar un momento donde, bueno, Kirchner decía, estas son las condiciones que nosotros vamos a poder pagar porque son las únicas que nos van a permitir crecer y pagar la deuda y al mismo tiempo pagar la deuda social que es prioritaria. Y dijo, bajó un proyecto, un porcentaje, porque en realidad era cuánto íbamos a pagar de interés, cuánto íbamos a hacer de quita, qué plazo íbamos a hacer, de eso se trataba, también de números. Y me acuerdo que quien debía ir a negociar le dijo, yo no puedo, eso es un papelón, yo no puedo ir a negociar porque donde vaya con eso me van a sacar las patadas. Y me acuerdo cómo terminó la reunión. Kirchner le dijo, mirá, es preferible que te saquen a patadas de afuera y a los países que vayas antes que nos saquen a todos a patadas de acá de la República Argentina. Y me parece que este es el horizonte, el objetivo, la vara, la regla con la cual tenemos que seguir trabajando. Saber que vamos a poder plantarnos frente a nuestras sociedades y rendir cuenta de lo que hemos hecho sin demasiadas explicaciones. Yo siempre digo, lo que necesita demasiada explicación es porque no está claro. Y creo que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, puede explicarle hoy a su pueblo qué es lo que ha hecho concretamente en beneficio de esas masas olvidadas, sumergidas, humilladas durante tanto tiempo a través de políticas públicas, sociales, económicas, que son proyectos políticos, no modelos económicos. Ojo, no hay modelos económicos, la decisión es política y la economía viene después y se cambia cuando hay que cambiarla y se mantiene cuando hay que mantenerla. Eso es economía política, que depende de un proyecto político. Por eso yo convoco a todos mis compañeros del Mercosur, a todos los jefes de Estado que hoy nos acompañan, ya el caso de Evo como miembro, de Rafael como observador, como amigo y de tantos otros que hoy nos acompañan, para que este siga siendo el objetivo y además, por sobre todas las cosas, algo que ha sido también central en estos años, la unidad indestructible de la región frente a problemas graves que se nos presentaron y la resolución de nuestros propios conflictos bajo nuestras propias normas. Nos ha ido muy bien así. Por eso yo creo que tenemos que profundizar en expresar, en normativizar instrumentos, mecanismos de solución de conflictos, calificadoras propias, instrumentos propios que nos ayuden a seguir no solamente creciendo, sino dándole mayor densidad y entramado a nuestro crecimiento en un mundo que va a seguir siendo muy difícil. Nada más, muchas gracias a todos.